A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hoy Pablo va a estar de algún modo en una despedida breve porque se nos va de viaje, así que vamos a estar con la nostalgia, la tristeza y todas estas cosas humanas a las que nos referimos muchas veces. Pero será un desafío para el cambio, ¿no? El reto al cambio, para poder superar esos sentimientos que a veces no son sanos. Un viaje, sobre todo cuando es largo o es en un destino muy lejano, suele traer todo eso aparejado. Porque, ¿dónde vas? ¿A Alaska? Y bueno, en este caso es un cambio de continente, entonces es un cambio bien. cultural también. Un cambio cultural. Sí, bueno, es una buena excusa para empezar a tocar el tema, no sé si central, pero el tema eje del programa de hoy, ¿no? La conciencia, la libertad y muchas cosas que a veces damos por sobreentendidas o conocidas o que las tenemos claras y quizás no tanto. Y quizás porque damos muchas cosas por sobreentendidas, nunca avanzamos a la médula de la cosa, ¿no? Entonces, cuando yo hacía de algún modo en broma una reflexión sobre la nostalgia o la tristeza cuando alguien no está, porque uno tiene una rutina y la rutina cuando se corta nos trae consecuencias en nuestro presente, estamos visitando, para usar una palabra original, visitando un lugar que tiene que ver con el recuerdo del pasado, y de qué modo, y se hace la pregunta, ese pasado tiene que ver con nuestro presente y con la eventual limitación de nuestra libertad. Hoy estábamos hablando con Pablo hace unos minutos, como hacemos normalmente en la previa, y entre otras cosas hablábamos de la diferencia entre los animales y los seres humanos, entre muchas cosas a las que nos referíamos, ¿no? Y una de esas era el abismal porcentaje de lo cultural en la vida nuestra respecto a los animales. Cada día más, y a medida que la historia transcurre, quizás lo podamos analizar el porqué, cada día más, y a medida que la historia transcurre, vemos que la cultura invade nuestra vida, que nuestra vida y nuestra cultura es como un sinónimo prácticamente, que nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, nuestra incluso filosofía está vinculada a la cultura. Y cada día más lo animal, lo meramente natural o estrictamente natural se va alejando. Y ahí es cuando observamos un fenómeno muy particular, que es cierta incapacidad, primero para marcar esa diferencia, que ya es mucho. Entender esa diferencia es algo importante. Y después para enfrentar todo lo que culturalmente implica poder cambiar. Es decir, ¿cómo hago, si estoy tan abrumado por lo cultural, para cambiar si ni siquiera soy consciente de que lo cultural es lo condicionante de mi existencia? Y como más adelante con
un texto muy interesante que nos va a leer Edith Gross, seleccionado en su momento de la página de A la luz de Krishnamurti por Raúl Carrere. Vamos a ver, la libertad, si la queremos analizar en profundidad, tiene que ver con la toma de conciencia, con el ver, con el observar. Así que esta introducción nos permite empezar a recorrer, quizás desde una perspectiva un poquito distinta, cómo se puede cambiar y por lo tanto cómo se puede intentar por lo menos ser libre. Así que le voy a dar la palabra a Pablo para que entre los dos vayamos avanzando en esto y de algún modo calentando los motores para escuchar luego a Krishnamurti y reflexionar sobre lo que él nos va aportando en el texto que vamos a escuchar. La semana pasada, en los últimos minutos, habíamos dicho que a lo primero que podemos apuntar es a ver lo que no es en una primera etapa, como un buen punto de partida. Y creo que deberíamos dedicarle un minuto o dos a este tema, ¿no? Es decir, a qué no nos referimos con libertad, por lo menos desde nuestra perspectiva. Hay muchos ejemplos en lo cotidiano que tienen que ver con elegir, con ir decantarse por una opción o por otra, que nos generan la creencia, la ficción de que hay libertad en ello. Por ejemplo, decantarse por un alfajor o por otro, por un camino o por otro, por un colectivo o por otro, por despertarse más temprano o despertarse más tarde. Ejemplos que tienen que ver con una libertad que en algún momento de la historia no tuvimos y que de alguna manera a través de la sociedad, de los cambios culturales, se fueron ganando, ¿no? Es decir, daría la sensación de que hoy somos un poco menos esclavos que hace 500 o 1000 años atrás. Un poco bastante, por supuesto, ¿no? Hay mucha verdad en eso. Ahora, dentro del plano psicológico, dentro de nuestra mente, de aquello que nos motiva, que nos motoriza a seguir, la libertad es un misterio. Es decir, ¿qué es? Es decir, tratar de definir la libertad es en sí mismo una trampa, porque implica que damos por hecho primero que conocemos lo que es la libertad. Sí, suponemos que la libertad es algo que es lindo. Sí, y que tiene, pero y hacemos como obvio, ¿no? Claro, es una cosa, y además hacemos la analogía con la libertad física que tenemos, que yo estaba recién ejemplificando, en poder decantarse por una opción o por otra. Hablar de libertad puede no ser la mejor manera de abordarlo, pero sí podemos hablar de la falta de libertad, que eso es un poco más tangible para nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos un efecto reactivo producto de un acontecimiento que influye en nosotros y que nos genera un impacto emocional, el cual nosotros no tenemos el ritmo o la tranquilidad o la lucidez para poder verlo y hacer algo al respecto. Claro, yo en vez de llamarlo falta de libertad, porque si no tenemos claro qué es la libertad, es difícil decir que falta de libertad, yo lo llamaría condicionamiento. Eso. Bien, dale, me gusta más. Porque eso nos permitiría centrarnos en lo que es. Y después veremos si analizando lo que es y comprendiéndolo, podemos acercarnos a eso que no tenemos claro que es la libertad, o que sería la libertad, ¿no? Estoy de acuerdo con esa palabra. De hecho, la capacidad para ver que estamos condicionados la tenemos, porque de hecho estamos sin condicionamiento, no podríamos ni caminar. Claro. Y esto es interesante también porque quiere decir que no es un enemigo al que hay que vencer. Claro. Que es muy importante también, porque si no uno puede caer en la trampa, ¿no? De que es el enemigo, el diablo. Sí, porque además cuando se convierte en enemigo empezás a luchar. Exacto. Y eso es lo que no uno tiene que hacer, tiene que mirar, ver, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos es
vos recién dabas el ejemplo de lo cultural. Lo que nosotros somos es, primero, un ente, un ser que sin condicionamiento no podríamos hacer determinadas cosas. Entonces, el condicionamiento tiene un rol en nuestra vida e incluso en muchos casos un rol clave y funcional. Claro. El tema, como siempre hablamos, es qué pasa cuando usamos la herramienta para el cometido equivocado o la herramienta equivocada para el cometido que no es. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a eso, no? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué se genera esa confusión y llevamos esa herramienta de la razón, esa teorización a todo? ¿Por qué intentamos generar todo, un análisis de todo? ¿Y qué tan confiable ese análisis es? Yo te quería interrumpir 10 segundos. Ensayaría una teoría de por qué confiamos tanto en la razón. Y es porque la razón nos permitió dominar a las demás especies. Entonces, es como un tipo que llegó a un político que llegó exitoso con un plan de gobierno y no lo abandona, ¿viste? Como el 1-1, que nunca se abandonaba. Entonces, a nosotros nos dio muchos resultados para someter a las demás especies y someter a la naturaleza a la razón. Todo lo que es razón nos permitió el dominio, entre comillas, Sí. y ahora estamos en una trampa. Pero es un acercamiento, digamos, al por qué hemos llegado al siglo XXI en esta situación. Bueno, de hecho es esa misma situación que nos genera toda esta confusión de superioridad frente al reino animal A eso digo. o de separación, o de la misma separación de la naturaleza que estabas Claro. hablando al principio. Claro, claro. Entonces, la razón es una herramienta que tiene su utilidad, pero que por alguna causa hacemos un uso desproporcionado Exacto. de la misma. Ahora, creo que igual ahí me adelanté un poquito. Volviendo al condicionamiento, ¿no? ¿Cómo podemos definir el condicionamiento? Yo diría, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que es como ese lente a través del que se ve la vida. Cuando uno cree que está analizando algo objetivamente, en realidad lo está analizando a través de ese lente que es la sumatoria de todas las experiencias y sentimientos y emociones acumuladas junto con sus marcas, sus traumas, sus limitaciones, las limitaciones que se han generado por la acumulación de esas vivencias que se guardaron en forma de recuerdo. Pero, sin embargo, a la hora de reaccionar ante un evento, ante un acontecimiento, no paramos la pelota para cuestionar eso y para cuestionar esa estructura que en Ese realidad... tic es como un tic que tenemos. Y que además pende de un hilo, ¿no? Porque si yo todo lo que analizo es relativo y tengo que dudar de todo. Bueno, no sería tan malo, ¿no? No sería tan malo. Pero es interesante esa figura que hiciste de como un lente que se va construyendo a partir de la acumulación de condicionamientos, ¿no? Porque no lo percibimos así normalmente. Es decir, las capas que van estructurando el condicionamiento, es difícil de verlas como paulatinamente se van sumando. Pero si uno lo ve, como vos describís, ya avanza una barbaridad, porque comprender que hay un mecanismo acumulativo que va cada día enturbiando más la visión de lo que es de algún modo una llave secreta que te va a permitir abrir la puerta de tu posible libertad. Porque hasta que vos no veas que eso existe, hasta que no veas, aunque sea de manera rudimentaria,
las características del mecanismo, es imposible que lo puedas saltear. Porque como hablábamos antes, normalmente en la vida creemos que eso es así y que no hay otra forma de vivir que no sea a través del condicionamiento, que todo lo que es mi reservorio cultural, familiar, histórico, es así y será por el fin de los tiempos de esa forma, y yo veré el mundo de esa manera, entonces haré afirmaciones dogmáticas como, y bueno, la guerra siempre existió, la familia tiene que ser de determinada manera, eh, las actividades laborales tienen que ser de otra, mi sexualidad tiene que ser de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es un cúmulo de condicionamientos que achica el camino, o mejor dicho, angosta la posibilidad de que la libertad se exprese. Entonces, de algún modo, estamos acercándonos a qué sería la libertad. Y como vos bien dijiste al comienzo, quizá la libertad sea la ausencia de todo eso. Y cuando logramos excluir todo eso, quizás hay un despertar a algo que la mayoría ni siquiera conoce, ¿no? Sí, agregaría algo más. Incluso aunque no se dé ese ver, si uno para la pelota y se centra exclusivamente en cómo los acontecimientos se van dando y cómo los conflictos se van generando producto de que mis creencias discrepan de las creencias de los demás y de lo que la vida es y por ende de cómo difiere de lo que yo espero que sea y la maraña de conflictos que todo ese movimiento genera, como mínimo tenemos esa posibilidad, incluso hasta limitada, diría yo, pero que tiene una buena utilidad de no poner quinta a fondo y decir, bueno, yo soy esto. Si todo lo que yo soy, si todo lo que yo veo, si todo lo que yo decido, todo lo que yo opino es relativo a mi coyuntura, a mis A circunstancias, mi historia. a mi historia, no hace falta que la defienda tanto. Vamos a cuestionarla. Seguro, y además eso te permite una relación mucho más respetuosa con tu semejante. Y un enlentecimiento del ritmo de la reacción. Claro. Es indirectamente un cambio, no solo en tu forma de vivir, sino en tus relaciones con los demás, ya que el otro día hablábamos de las relaciones humanas. Yo te voy a invitar a que escuchemos la primera parte del texto de Krishnamurti. Le vamos a pedir a nuestro amable operador que lo ponga en el aire, porque así nos vamos a dar tiempo para avanzar en el mismo tema a través de la óptica de Krishnamurti, y cuando termina la primera parte vamos a escuchar a Nino Bravo hablándonos de la libertad y que nos va a marcar de algún modo digamos, un enfrentamiento entre una concepción y otra de lo que sería la libertad. Así que vamos a escuchar a Edith Gross. Estamos hablando de producir una transformación radical en la conducta humana a fin de terminar con esta condición egocéntrica del hombre, la cual está causando tan enorme destrucción en el mundo. Si tenemos clara conciencia de ello, entonces podemos comenzar a preguntarnos si ese condicionamiento puede ser totalmente transformado, de manera tal que el hombre sea completamente libre. Ahora piensa que es libre para hacer lo que le place. En todo el mundo, cada individuo cree que puede hacer lo que se le antoje y su libertad se basa en la elección, porque puede elegir el sitio donde va a vivir, la clase de trabajo que quiere hacer, puede elegir entre esta idea y aquella idea, entre este ideal y aquel ideal. Puede cambiar de un dios a otro dios, de un gurú a otro, de un filósofo a otro. Esta capacidad de elegir introduce el concepto de libertad, pero en los estados totalitarios no hay libertad. Uno no puede hacer lo que quisiera hacer. Eso está totalmente controlado. La elección no es libertad. Elegir es moverse meramente de un rincón a otro en el mismo campo. ¿Está claro? Y nos preguntamos, siendo nuestro cerebro limitado, ¿es posible para el cerebro
liberarse a sí mismo de tal manera que no haya en él temor alguno? Entonces existe una correcta relación con todos nuestros semejantes en el mundo. Ahora vamos a investigar la naturaleza de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es lo que somos, nuestras creencias e ideales, nuestros dioses, nuestra violencia, nuestro temor, los conceptos románticos, el placer, el dolor, el miedo a la muerte y la eterna pregunta que el hombre se ha formulado desde tiempos inmemoriales. Si más allá de todo esto existe algo sagrado. Esa es nuestra conciencia, eso es lo que somos. Uno no es diferente de su conciencia. Nos estamos preguntando si ese contenido de la conciencia puede cambiar, si puede ser totalmente transformado. En primer lugar, la conciencia de uno no es su conciencia, es la conciencia de toda la humanidad, porque lo que uno piensa, las creencias que uno profesa, sus sensaciones, sus reacciones, su pena, su dolor, su inseguridad, sus dioses, etc., son compartidos por toda la humanidad. Sea que vaya uno a América, a Inglaterra, a Rusia o a China, encontrará que los seres humanos sufren en todas partes. Temen a la muerte, tienen creencias, tienen ideales. Hablan un idioma particular, pero su pensar, sus reacciones, sus respuestas son generalmente compartidas por todos los seres humanos. Es un hecho que uno sufre y que su prójimo sufre. Ese prójimo puede estar a miles de millas de distancia, pero sufre. Él se siente tan inseguro como uno. Puede tener muchísimo dinero, pero internamente hay inseguridad. El hombre rico en Norteamérica o el hombre que tiene poder, todos pasan por este dolor, por esta ansiedad, esta desesperación, este sentimiento de soledad. Por tanto, la conciencia de uno no es su conciencia, como tampoco lo es el pensar de uno. Nuestro pensar no es un pensar individual. El pensar es común, es general, desde el hombre más pobre, menos educado, menos refinado que vive en una pequeña, diminuta aldea, hasta el más sofisticado de los cerebros, el de los grandes científicos. Todos ellos piensan. El pensar puede ser más complejo, pero es general, lo comparten todos los seres humanos. Por consiguiente, el pensar de uno no es individual. Esto es bastante difícil de ver, es difícil conocer la verdad de ello debido a que estamos tan condicionados como individuos. Todos nuestros libros religiosos, sean cristianos, musulmanes o de otro origen, todos sostienen y alimentan esta idea, este concepto del individuo. Tenemos que cuestionar eso, tenemos que descubrir la verdad en esta materia. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí
brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Estamos investigando juntos y vemos que la conciencia humana es similar y la comparten todos los seres humanos. En consecuencia, no hay tal individuo. Otro puede ser más educado que uno, puede ser más alto o más bajo. Exteriormente puede ser distinto, pero internamente compartimos el suelo de toda la humanidad. Este es un hecho. Pero si uno está atemorizado, si está preso en ese condicionamiento de ser un individuo, jamás comprenderá la inmensidad, el hecho extraordinario de que uno es toda la humanidad. De la comprensión de ese hecho surgen el amor, la compasión, la inteligencia. Pero si uno está meramente condicionado a la idea de que es un individuo, entonces sufre infinitas complicaciones, porque esa idea se basa en una ilusión, no en un hecho. La ilusión puede tener miles de años, pero sigue siendo una ilusión. Uno es el resultado de su ambiente, es el resultado del idioma que habla, del alimento que come, de la ropa, del clima, de la tradición transmitida de generación en generación. Uno es todo eso. Uno es el producto de la sociedad que ha creado. La sociedad no es diferente de uno mismo. El hombre ha creado la sociedad de la codicia, de la envidia, el odio, la violencia, las guerras. Ha creado todo eso y también ha creado el extraordinario mundo de la tecnología. Por lo tanto, uno es el mundo y el mundo es uno mismo. La conciencia de uno no es su conciencia, es el suelo sobre el que caminan y piensan todos los seres humanos. De modo que uno no es realmente un individuo, es una de las realidades, la verdad que uno debe comprender. No acepten lo que dice quien les habla, cuestionen el propio aislamiento en que viven, porque el individuo implica aislamiento. Separarse uno mismo de otro es aislamiento, igual que las naciones que se aíslan a sí mismas como India, etc., pensando que en el aislamiento hay seguridad. No hay seguridad en el aislamiento. Pero los gobiernos del mundo, que representan a la humanidad de cada país, mantienen este aislamiento y en consecuencia están perpetuando las guerras. Si reconocemos la verdad, el hecho de que no somos individuos, de que internamente no hay división, de que todos compartimos los mismos problemas, entonces la pregunta es, ¿puede uno, como ser humano que representa a toda la humanidad, producir una revolución psicológica fundamental? Ustedes podrían preguntar, si yo, como ser humano, cambio, ¿afectará eso de algún modo al resto de la humanidad? Si de hecho cambio, si hay un cambio en una persona particular, ¿cómo influirá eso en toda la conciencia de la humanidad? Por favor, formúlense realmente esa pregunta a sí mismos. Aún como un simple ser humano aislado, uno se pregunta, si yo cambio, ¿qué efecto tiene eso en el mundo? La cuestión es que, si uno cambia fundamentalmente, influye en toda la conciencia del hombre. Napoleón influyó en toda la conciencia de Europa. Stalin influyó en toda la conciencia de Rusia. El Salvador cristiano influyó en la conciencia del mundo, y los hindúes, con sus dioses peculiares, también han afectado la conciencia del mundo. Cuando uno, como ser humano, se transforma radicalmente en lo psicológico, o sea, que está libre de temor, que tiene una relación correcta con el prójimo, que ha terminado con el dolor, etc., lo cual implica una transformación radical, entonces influye en toda la conciencia del hombre. Ello no es un asunto individual, no es una cuestión egoísta, no es la salvación individual, es la salvación de todos los seres humanos, de los cuales uno forma parte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mucha tela para cortar en este texto, ¿no? A mí me gustaría remarcar dos cosas, independientemente de lo que diga Pablo y que seguramente va a decir Gustavo apenas se comunique con nosotros. Y el primero, una definición de libertad por parte de Krishnamurti muy peculiar. Y por otro, que sería lo segundo, y que quizás lo vamos a poder analizar junto con Gustavo también,
es esta afirmación de Krishnamurti, que se va repitiendo a lo largo del tiempo, de que mi cambio puede ser el cambio de la humanidad, que el cambio individual puede tener una repercusión central en el cambio de la humanidad o de la comunidad en la que uno vive y con la que convive. Y esta última afirmación para mí es vital porque de alguna manera tiene que ver con el compromiso que nosotros asumimos. Cuando decidimos trabajar con estas ideas, estamos apostando a esa convicción de Krishnamurti que lo acompañó durante tanto tiempo. Mi cambio puede ayudar al cambio de la humanidad. Quizás no de la manera convencional que conozcamos, pero sí quizás de una manera más medular. Bueno, quería ver si quiere agregar algo Pablo o querés que nos comuniquemos con Gustavo. Creo que está Gustavo en línea. Bueno, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Todo bien acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, un texto interesante, pero tiene que tener algún tipo de error de traducción. Pero, el pero... Porque Krishnamurti justamente nunca habló de individuo, porque él consideraba que el ser humano era un ser fragmentado. Eso me llamó bastante la atención cuando lo estaba escuchando, ¿no? Puede ser que... Bueno, pero él hablaba de individuo como algo indiviso, ¿no? Si yo no recuerdo mal, él tenía una concepción de individuo como de algo no separado del resto, no del concepto convencional de individualismo que políticamente es tan, digamos, conocido por nosotros, ¿no? Sí, yo creo que él hablaba de un individuo como una persona que no se mueve a nivel fragmentario. Pero, bueno, dejémoslo ahí porque quizás no es tan importante. Ahora, él habla de una mutación de la conciencia, que hay que tener muy en cuenta que no es un cambio de creencia como hablábamos la semana pasada, porque si no es saltar de un esquema limitado y que algunos pueden decir ilusorio a otro. Yo creo que la mutación de la conciencia viene cuando nos damos cuenta que realmente él en el texto que se leyó dice la conciencia, en una de las partes habla 2 veces, pero la conciencia dice somos nosotros. No, yo creo que la conciencia es el contenido, cosa que él también en muchos de sus charlas decía. Ahora, ¿qué es lo que hace? Porque si la conciencia es una totalidad en la cual tiene una parte de la cual somos conscientes y hay una gran parte en la que somos inconscientes, ¿qué es la energía que mueve? Perdón, una aclaración. Si es inconsciente ya no sería conciencia, sería otra cosa. Bueno, nos estamos refiriendo a toda esa parte simbólica, toda esa parte arquetípica, sí, que hace que actuemos de una determinada manera y que surge a la luz en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Sí. Es decir, uno no es el padre perfecto, pero el arquetipo padre está en uno. Y claro, pero a ver, perdón que interrumpa, a ver si podemos profundizar en eso. Quizás el arquetipo padre, que es el que condiciona nuestra vida, hace que desde el inconsciente y no desde el consciente seamos el padre que está programado en nosotros, vaya a saber por qué. Perfecto. Entonces, justamente vamos a profundizarlo. Dale. ¿Qué energía mueve a ese arquetipo que está, entre comillas, ponerle en la sombra, claro, para que pase a la esfera de luz cuando actúo como padre? ¿Qué energía lo mueve? Porque ahí está la mutación de la conciencia.
El cambio de un individuo de pensar de una manera a pensar de otra, él mismo lo dice en el texto, no es nuestro pensamiento, es el movimiento del pensamiento. Eso es lo que tenemos que ver, no cómo pensamos. No es que hoy pienso que soy liberal y después soy comunista. No, el movimiento del pensamiento es lo que hay que observar. Ahora, ese movimiento es qué energía lo está moviendo, de dónde surge esa energía. ¿Es una pregunta? ¿O tenés Hola. una respuesta? No, te pregunto. No, eso es lo que hay que observar. Está bien. Eso es por lo menos lo que yo creo. Es decir, cuando uno está en un silencio, Sí, y Krishnamurti dice observar, sí. es observar de dónde proviene ese movimiento que se genera en ese horizonte mental. ¿De dónde proviene? ¿Qué energía lo mueve? A ver, Pablito quería agregar algo sobre esto. A ver. Es interesante esto que vos decís, porque va en contra de lo que el razonamiento buscaría o intentaría buscar de lo cristalizado. El movimiento del pensamiento no es esa estructura cristalizada, como si nosotros pudiéramos hacer un corte longitudinal o transversal de un momento en el movimiento, sino el movimiento completo. Y Exacto. de hecho, hoy que hablábamos del ver antes del programa, y después lo mencionamos al principio, es como yo adhiero a esto, de alguna manera es completa la explicación que estábamos dando, porque el ver implica ver el movimiento, es decir, como si la cosa estuviera viva y estuviera operando, y no es que yo selecciono un pantallazo de un segundo. Claro, en el o tiempo. congelarlo. O congelarlo, exacto. No es que congelo no es que imagen. agarro un video y lo pongo pausa y veo la imagen esa. No, es el movimiento. Claro. Claro. Pero ¿qué energía está posibilitando el ver? Bueno, eso sería otra cuestión, ¿no? No, yo creo que ese es el... No digo que lo sería que- otra cuestión, no porque fuese ajeno, sino porque habría que enfocarse en tratar de aclarar si esa energía viene de nosotros o viene de otro lado. A mí me gustaría, perdón, Gus, me gustaría decir en esto que, y de hecho lo hablamos hace un rato, se tienen que dar cierta rendición, hay que tener como cierto rendirse ante ese movimiento, porque ese movimiento va a tener un impacto emocional en nosotros que probablemente nos haga tambalear o nos haga sentir de una manera desagradable o nos genere una sensación que va en contra de lo que estamos programados para evitar. Claro, cuando uno a través del silencio puede contactar esa energía, y el puede está mal dicho porque el puede ya estaría marcando un centro, ¿no? Pero no hay palabras que puedan expresarlo. Cuando uno observa el movimiento de esa energía, comprende por qué en todas las cosmogonías serias se habla de que la personalidad no es el ser, sino que es una serie de estructuras que se van apoyando justamente sobre esta energía. Que después esas estructuras se cristalicen y desde algún lugar nuestra atención se enfoque hacia afuera y lleguen impresiones de lo externo a lo interno y no al revés. Esa es, digamos, la transformación
entiendo de qué habla Krishnamurti, porque si no, no hay una transformación, hay un cambio nada más. Pero transformación es justamente darnos cuenta que esta energía es lo que somos, no lo que pensamos. Lo que pensamos es una serie de conocimientos que se van colocando de tal manera, como bien ustedes hablaron en la primera media hora, a nivel cultural, a nivel histórico, etcétera, 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 que todos conocemos, no vamos a volver a repetir todo, pero la verdadera esencia de lo que somos es esta energía ¿Me que es permitís realmente vida. agregar algo que quizás sea Sí. un poco diferente de lo que vos decís? Yo creo que somos también el condicionamiento. Somos las dos cosas, porque me gustaría desarrollarlo un minuto porque quizás nos permita, por consecuencia, profundizar justamente en eso que vos llamás esa energía, ¿no? Nosotros somos también aquello que no nos gusta, somos aquello que tiene que ver con nuestra vulgaridad, que tiene que ver con nuestra superficialidad, porque si yo excluyo lo superficial, si excluyo mi condicionamiento, estoy a priori limitando el ver, porque no estoy integrando la sombra, no estoy integrando lo oscuro, no estoy integrando aquello que no me gusta. Y solo tiendo a ver aquello que me imagino que debe ser la luz, aquello que debe ser lo que me lleva a un mundo feliz, para parafrasear a Aldous Huxley. Pero quizás seamos todos, seamos la parte oscura, la parte gris y la luz, y esa posibilidad de que esa energía nos invada, ¿no? Bueno, de hecho, yendo un poco más a lo simple, el hecho de que tengamos un cuerpo ya habla de que la limitación es parte de lo que somos. Claro, claro. Cuando yo me doy cuenta de lo que no me gusta, no está la sombra, ya salió a la luz. Es decir, que no me guste actuar de esta manera no implica que no haya salido a la luz, porque ya lo estoy viendo. Sí, pero lo estás Ahora, viendo, pero aquí, perdón, lo estás viendo, pero por ahí sigue operando igual, porque claro, hay que ver si pudiste cambiar. Una cosa es que lo veas vulgarmente, otra cosa es que lo veas desde el punto de vista krishnamurtiano, ¿no? claro. Ahora, lo que vos decís, somos el condicionamiento. No, porque vos el condicionamiento cuando lo ves, lo transformás. Entonces te demuestra que el condicionamiento no puede ser porque es impermanente. Que después no veas el condicionamiento, es decir, que yo siga siendo un tarado toda mi vida, ese es un tema que no me moví en la observación. Bueno, pero si vos sos un tarado toda la vida, sos eso, sos un tarado toda la vida. Claro, pero ¿sabés lo que sucede? Es lo impermanente que en mi ignorancia le di continuidad en el tiempo. La energía que permite, que sostiene la comprensión, que sostiene la observación, el mismo silencio, no es algo impermanente, es algo que se mantiene, es decir, es algo constante, por eso es algo genuino. En cambio, todos nuestros pensamientos, condicionamientos incluidos, pueden cambiar. El tema es si podemos observarlo detenidamente, desde un lugar muy profundo, y darnos cuenta que sí constituye la personalidad, pero no somos nosotros. Es la personalidad, son las máscaras que sostengo, son las ilusiones que sigo dándole energía, que ese ser le sigue dando energía, pero es porque uno no ha profundizado lo suficiente para ver justamente todo ese movimiento. ¿Qué energía mueve a algo que tenemos en algún momento en el inconsciente y de repente se hace consciente? ¿Qué lo movió de esa esfera, llamémosle de sombra, y lo saca a la luz? Bueno, quizás sea una diferencia meramente semántica la que yo estaba marcando, pero aceptando que sea meramente semántica, diría,
cuando estamos condicionados y nuestra vida transcurre en el condicionamiento, eso existe también, no deja de existir. Y si dejo de estar condicionado y veo, empieza a existir otra cosa que es consecuencia está. del ver. Pero por eso, pero esa otra cosa que empieza a existir Sí, a partir del ver, tenemos que tener en cuenta que no es un cambio de creencia. no, es otra La cosa. la transformación es ese condicionamiento que estaba, se ve en forma completa, cae, y puede ser sustituido por otro condicionamiento. Seguro. Que es lo Y más común. volvemos a- Que es lo más Y común. claro, bueno, volvemos a ver ese condicionamiento y desde la profundidad cae. Y en algún momento, de tanto observar ese mismo movimiento se agota en sí mismo y es donde de repente aparece la conciencia de esa energía. Es como el tren que acaba de pasar, se llevó el condicionamiento. Perdón. Bueno, es uno de los tantos, Claro. claro. Pero, ¿me entendés? Es decir, es esa energía que entonces sí sale, como quien dice, a la palestra. Y entonces, ya, si bien, como dijo Pablo, todos esos cambios son en cierta manera dolorosos, porque no tenemos que olvidarnos que lo que nos rodea está acostumbrado a ver a un determinado Pablo, a un determinado Horacio, a un determinado Gustavo. Cuando vos cambiás tu paradigma, todo lo que te rodea muchas veces no se acomoda, porque está estructurado sobre otra plataforma. Y entonces ahí es cuando uno muchas veces recula en el cambio, porque no está en condiciones de soportar eso. Bueno, Pero claro, ¿quién soporta eso? La personalidad. Bueno, porque justamente, como vos bien decías, es otro tipo de energía. Entonces uno tiene que estar preparado para soportar una descarga de la cantidad de voltios que tiene esa energía. Si no, no lo puede mantener en el tiempo, ¿no? Sí, también está el tema de que hay una alta tolerancia al dolor. Por consiguiente, a menos que sea muy contundente la intención de decir hasta acá llegué, uno puede hacer perdurar ese dolor e incluso hasta intentar domesticarlo para que sea un poco más llevadero. Tenemos una enorme capacidad para poder hacer eso. Sí, que se convierte en sufrimiento crónico, ¿no? Claro, pero hay como una especie de parcial administración o domesticación que hace que vos lo puedas atenuar, sigue operando y uno sigue sufriendo, pero se convierte como en una especie de plan B ficticio que hace que uno no esté dispuesto a darlo todo por el cambio. Por eso, para mí era clave decir esto, que tiene que haber un convencimiento, pero no un convencimiento desde la razón, sino un decir, bueno, así ya no tiene, es como un decir, así ya no tiene sentido seguir, es decir, es como que uno se tiene que jugar todo, si no, realmente es una cosa de medias tintas y vuelve al terreno de la razón. Mira, Pablo, vos sabés que ese convencimiento que vos decís se llama fe. No la fe ciega que estamos acostumbrados. Vos fíjate, nosotros tenemos una fe total sobre la materia. Ahora sobre el teléfono en que estoy hablando, vos el micrófono, es decir, pero también una fe total sobre lo que creemos que es la razón y lo que es la emoción y el paradigma que nos toca vivir. Entonces, esa fe hacia lo externo tiene que transformarse en una convicción y una certeza de que esta energía natural que está en todos
es el verdadero sustentador de todo esto. Saquemos esa energía a una persona y dónde van a quedar sus emociones y dónde va a quedar sus pensamientos y dónde va a quedar su cuerpo. Pero ¿qué sucede? Ahí sí, en el texto de Krishnamurti aparece cuando dice: las religiones han señalado el individualismo. El individualismo no, como hablábamos antes, como algo indiviso, sino el individualismo como démosle potencia a la persona. Si le damos potencia a la persona también creo que la raíz etimológica viene de máscara y demás cosas, le vamos a estar dando, le damos potencia, le damos realmente fe. Nosotros tenemos fe en lo material, en el mundo que nos rodea. Y esto es una reversión, y ahí está la transformación. ¿Y por qué hay una absoluta libertad ahí? Porque nos permite movernos desde un lugar de observación, no de un lugar de que nos mueve la razón o la emoción. Entonces hoy te digo: te amo, Pablo, qué gran amigo sos. Y mañana capaz que te digo: ¿tenés 100 pesos? Me decís no, y entonces mi emoción se dio vuelta y me confundí con vos, no sos mi amigo, sos nada, ¿me entendés? Tampoco era amor, entonces. No, bueno, por eso te quiero decir. Pero nosotros tenemos justamente fe en lo impermanente. A mí me gustaría hacer un agregado, ya que nos faltan 5 minutos, y discrepar levemente con vos en esto. Yo creo que no tenemos que tener fe en aquello que es distinto al condicionamiento, porque justamente la fe es lo que nos lleva al error. ¿Por qué tenemos fe en aquello que no es lo esencial? Mirá, Horacio, sí. No hablé de esa fe que vos estás hablando, por eso lo expliqué. Es fe en todo lo que vos estás sosteniendo, en tu imagen de padre, en tu imagen de esposo, en tu imagen de abogado. Vos te sostenés, vos decís: soy Horacio. Por eso es un artificio, es una falacia. Yo creo en algo que no es. Pero claro, pero ¿lo sentís o no lo sentís como real? Sí, lo siento como real, pero es falso. Pero por eso, como lo sentimos como real, ahí a esa fe me refería, a esa certeza. Soy Gustavo, el taxista. Y eso no es así. Soy esa energía que está sosteniendo todo eso. No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo con vos. Lo que quería decir, y para marcar cuál era la diferencia, es que no tenemos que cambiar una fe por otra. No, por eso es cambiar creencias. No. Es una dimensión energética diferente, porque esa certeza es una certeza. Ahí está, eso me gusta más. En esa energía está sustentando todo. Esta energía que si en este momento se corta, ¡pum! Mañana te llaman y te dicen: lo velamos en tal lugar a Gustavo, ¿me entendés? Esa energía es la sustentadora de todo esto, y nosotros hemos puesto la certeza en lo que pienso, en lo que creo, en lo que me emociona. Y ahí está el punto. Pero no lo vemos como una ilusión, lo vemos como una realidad. Entonces la transformación es dar la vuelta a eso y entender que es esta energía que nos sustenta, la que posibilita incluso la observación, porque la observación sin la energía no tiene combustible. Estamos de acuerdo. Yo lo único que quería decir, no sé si vos, Pablo, querías agregar algo más antes del final. Dale. Era que a mí me gustaría, aunque sea una cuestión semántica, no llamar fe a ese habitar un nuevo plano de la existencia, sino un convencimiento a partir de tomar contacto con lo que es. Porque si le ponemos el mismo nombre, corremos el riesgo, en que entremos en el mismo vicio, que terminemos suponiendo cosas que no tienen que ver con la realidad, que construye una idea a partir de una experiencia y luego quede anclado en la idea y deje de ver lo que es de manera permanente.
Perfecto, bueno, entonces en lugar de fe vamos a decir frecuencia energética. Ahí está. Ahí está. F de frecuencia, E de energética. Bueno, Para la Ah, fórmula. es un chiste. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y que tengan linda semana porque creo que ya estamos en la hora. espera que tenemos un minuto más y quizás Pablo nos va a agregar algo y no cortes hasta que cerremos. Sí, Dale. quizás agregar que cuando uno no ha constatado que eso otro existe u opera en nosotros, y lo único que puede hacer es partir desde ese centro limitado del cual opera, en empezar a teorizar sobre aquello que es distinto, es una trampa en sí misma, pero lo que sí puede hacer, que siempre trato de mencionarlo, es cuestionar si lo que uno defiende, lo que uno cree, el contenido que uno es realmente verdad, es realmente cierto, y a veces hasta ser un poco pragmático y decir, bueno, pero si lo que yo soy genera conflicto, mínimamente ponerlo en perspectiva, ¿no? Es decir, incluso aunque uno no tome contacto con lo otro, uno tiene herramientas como para por lo menos no desacelerar, ¿no? Las reacciones. Está bien, bueno, ahora sí cerramos. Saludalo a Pablito que va a desaparecer por unos 3 o 4 programas y nos vemos el próximo martes. Un abrazo y bueno, que la pases bien donde vayas, Pablito. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches a todos. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.